Hola, mi nombre es Miguel Ángel Romero. Este es el primer examen de la materia de tecnología aplicada en movilidad con el profesor Román Sánchez Zamora. Bueno, eh, las clases las empezamos hablando un poco de lo que era la política, cómo se dividía, cómo funcionaba un poco esta parte de la política, y empezamos definiendo un poco lo que era la política o cómo lo percibíamos. La política en este caso la percibíamos como las relaciones sociales que hay entre los individuos, obviamente con un rango de poder hasta cierto punto. Hablábamos que hay tres poderes, que es el poder legislativo, judicial y federal. En este caso en cada poder había diputados, senadores. Entonces, bueno, para cada senador y diputado pues había como dos tipos o más bien su elección, ¿no? Entonces hablábamos que hay senadores por elección y otros por primera minoría y uno por representación proporcional. Entonces en este caso había diputados federales, diputados de representación proporcional, como lo digo. Y bueno, en este caso nos centramos un poco en la ciudad de Puebla. Hablábamos que en Puebla, en cuestión del poder ejecutivo, como el mayor rango es el gobernador. Pasando un poco a lo que era el poder legislativo, hablábamos que había 26 distritos locales y 41 diputados en la Cámara. ¿Qué pasa? Que había 15 diputados de representación proporcional y los otros 26 eran los de distrito locales. En este caso, los diputados duraban nada más 3 años en el poder. Hablando un poco de lo que era el poder judicial, hablábamos sobre los municipios. Sabemos que en Puebla tenemos 217 municipios. Y aquí, bueno, como lo decía, hablábamos que el presidente municipal, el gobierno, bueno, el gobernador, es el que tiene el titular del poder ejecutivo municipal, es el que se encarga de todo. Es a lo que se le llama el primer regidor y dura 3 años. Hablando un poquito del cabildo, hablábamos que ahí se elegían a cuatro funciones, por así decirlo, que es el contralor, el tesorero, la Secretaría de Seguridad Pública y el secretario de Ayuntamiento. Eso es como lo primerito que vimos sobre política. Hablando un poquito más de esto, entrábamos a lo que era una doctrina política contra una política de gobierno. Hablábamos que habría un primer estado, un segundo estado. En el segundo estado solamente había acuerdos, pero también había corrupción. En la política pública hablábamos que sale de la participación ciudadana, y una política de gobierno es una estrategia que se practica de manera unilateral. En este caso el Estado, hablando un poco de lo que es el Estado, hablábamos que para que un Estado sea un Estado existe la población, el gobernador, que es la personalidad jurídico-administrativa que existe, hay territorio y hay leyes. En este caso, bueno, continuando un poco, también existe la política educativa, que también entra en esta parte de política de gobierno. La doctrina política está ligada a sistemas de gobierno que darán valores cívicos y políticos a cada individuo. De hecho, nos hablaba sobre un libro que se llama Aparatos Ideológicos de Althusser, en el que nos dice que los valores nos los da la familia, el gobierno, la iglesia, los medios de comunicación, la música y el cine. Hablando un poquito de esto, también entrábamos a lo que era la ideología, un poco. Decíamos que la ideología no era más que las ideas de la clase dominante. Entonces esto es lo que nosotros veíamos como ideología. También hablamos un poquito de los aparatos de represión que utilizaba el Estado, como pueden ser el ejército, política, leyes y los tribunales. En este caso también hablábamos un poco de lo que era el trabajo. El trabajo nos dice que el trabajo es lo único que damnifica a un ser humano. En este caso el trabajo lo vemos como la transformación consciente de la naturaleza. Y bueno, esta parte. Bueno, ahora continuando un poco con las demás clases, hablábamos un poco de lo que era la Ley General de Planeación. En este caso, esta ley nos marca cómo debe organizarse el desarrollo del país. De aquí también surge algo que es el Plan Nacional de Desarrollo y distintos programas como sectoriales que existen. Esta idea de que esta planeación sea democrática, es decir, que tome en cuenta la voz de la sociedad y que los objetivos del gobierno tengan metas claras, pues, como para medir estos ciertos avances. Siguiendo un poquito con los demás temas, hablábamos también de la ley de adquisiciones, arrendamientos
y servicios del sector público. La función principal es regular cómo el gobierno compra bienes o contrata servicios, y pues lo hace principalmente a través de lo que le llamamos las licitaciones públicas. En este caso, las licitaciones públicas simplemente son para fomentar la competencia y como esta transparencia, como que nosotros podamos ver en qué se gasta, de qué forma se gasta, y que todo sea, pues como le dice, transparente, ¿no? Hasta cierto punto. También, pues obviamente lo hablábamos, que existen excepciones, como en casos muy específicos para ciertas compras, ¿no? En este caso, bueno, siguiendo con otra ley, que es la ley de sociedades mercantiles, aquí nos habla que esta regula la constitución y funcionamiento de las empresas en México. Define los tipos de sociedades, como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y establece reglas de administración y responsabilidad de los socios. En resumen, le da certeza, pues como esa certeza legal a los negocios para que puedan operar de manera formal. Siguiendo esto, hablamos un poco de lo que era el estudio de factibilidad. Y esto, más que una ley, es como una herramienta que nos ayuda a cualquier proyecto para analizar pues si una idea es viable, tanto en cuestión de lo técnico, lo financiero, lo social. Permite calcular ciertos costos, ingresos esperados y riesgos. Y pues un buen estudio de factibilidad pues es como lo hablamos con el profe, es una forma de invertir bien el dinero y que no salgas tú poniendo en vez de que la ganancia sea para ti. Entonces esto aumenta, aparte que aumenta las probabilidades de éxito en algún proyecto, hace que nosotros pues ya no, o sea, no, en vez de, como lo digo, en vez de perder dinero, pues ganemos, ¿no? O sea, que sea una buena inversión para nosotros, y esto es una parte del estudio de factibilidad. Regresando un poco al tema de ley de licitaciones, esa es una tipo norma que no sé, se enfoca en los procesos de licitación pública, asegurando que pues, los contratos que hace el gobierno con proveedores, con contratistas, se asignen pues, con transparencia, con equidad, y buscando pues siempre el mejor uso de los recursos públicos. Pues también es, o sea, es un cumplimiento un complemento, perdón, que, que está hacia la ley de adquisiciones, pero también pues es como un candado contra que no haya corrupción, que no se pueda hacer esto. Y bueno, para cerrar este podcast, vamos a revisar las expectativas económicas que según el Banco de México se han publicado en agosto de 2025 y están a día de hoy. Bueno, hablando un poco de la inflación, se espera que la inflación esté en 3.95 para este año, y para 2026 se espera que esté en 3.74, o sea que baje. El Producto Interno Bruto crecería del solo 0.46% en 2025 y 1.34% en 2026, que pues es un crecimiento bajo, sin embargo hay una mejora. El tipo de cambio en cuestión a la moneda se ubicaría en 19.49 pesos por dólar en 2025 y en 20.02 para el 2026. La tasa de interés tiende a bajar un poco, del 7.27% en 2025 a 6.68 en 2026. En cuestión del empleo, el empleo nos dice que se prevé una mayor cantidad de empleos gracias a esta parte de plataformas digitales que se van a unificar o a usar. Nos habla que se va a crear 1.3 millones de plazas para 2025. Pero estas plataformas digitales se van a incorporar al IMSS. Hablando de la inversión extranjera que es directa hacia nosotros, se estima en 36.5 mil millones de dólares en 2025 y 38 mil millones en 2026. Y bueno, hablábamos un poco de los riesgos que puede haber, los riesgos que se señalan. En este caso, los riesgos señalados son la inseguridad pública, la falta de Estado de Derecho y la política comercial externa. Y bueno, eso es lo que toma como una amenaza, como riesgos hacia lo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, entonces en resumen de este podcast, de lo que hemos visto, hablamos de la Ley General de Planeación, que define el rumbo del país,
la ley de adquisiciones y la ley de licitaciones, que garantizan que el gasto público o nuestro dinero sea transparente y competitivo. La ley de sociedades mercantiles, que da certeza a las empresas para poder operar. El estudio de factibilidad, que como lo comentaba es una herramienta clave para que un proyecto tenga éxito y sea lo mejor que se pueda. Y en cuestión de las expectativas económicas de Banxico, pues nos muestran menos inflación, tasas de interés a la baja y más empleo formal. Y pues aunque el crecimiento económico sigue siendo bajo, la inseguridad se mantiene como un gran desafío, ¿no? Y bueno, este es como este repaso, este primer examen que tenemos y que es lo que hemos visto, ¿no?